Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de palabra y de adoración con el Redil de Itagüí, comunidad cristiana. Es un placer y es un gozo que estés hoy escuchándonos. Y quiero comenzar este tiempo leyendo un pasaje en Isaías 55, los primeros versos de este hermoso capítulo, que sean nuestra inspiración para este tiempo que vamos a estar escuchando, adorando y orando juntos. Dice así Isaías 55: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno, se deleitarán con manjares deliciosos. Vamos a orar. Padre, esta tarde queremos venir ante ti, Señor, y saciarnos, y queremos venir ante ti, Señor, y llenarnos y recibir las cosas verdaderas, las cosas que valen la pena, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde pedimos, Señor, que tu presencia sea con nosotros. Háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu palabra cantada, orada, leída, representada, encarnada en nuestra adoración. Háblanos, Señor. Llévanos a fe y arrepentimiento, Señor, que nos hagan valorar y anhelar las verdaderas riquezas de tu reino. Ven, Señor, desciende en este lugar con nosotros. Acompáñanos, háblanos. Que podamos sentir que vale la pena obedecerte. Te lo pido, oh Señor, en tu nombre que es sobre todo nombre, Señor, confiando en tu misericordia y tu bondad. Amén. Amén. Disfruta este tiempo. Piensa en la palabra que vas a escuchar, en la adoración que vas a cantar, y que sea la gracia de Dios contigo en todo momento.
aquellas cosas en las que queremos crecer como iglesia. Es en oraciones enfocadas e informadas bíblicamente. Y en Isaías 53 hay un pasaje que quiero leer, el verso 7. Y quiero que oremos como iglesia, reconociendo aquellas cosas que necesitamos poner en manos de Dios. Isaías 53:7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Este pasaje es una invitación a fidelidad y humildad, y quizás a que reconozcamos que nosotros no tenemos una visión como la que Jesús tuvo, de un plan, un propósito. Nosotros sí nos quejamos. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos, ante la prueba, no enmudecemos ni callamos, sino soltamos quejas, soltamos insultos, aún cuestionando la justicia de Dios? Si eso ha pasado en tu vida, te invito a que me acompañes en oración, pidiendo perdón y confesando su santidad y su obediencia y nuestra necesidad de aprender de ella. Padre, reconocemos, Señor, que no somos así de fieles, Señor. Que en medio del sufrimiento, de la turbación, de la prueba, no nos detenemos y callamos y cerramos nuestra boca, sino que nos quejamos. Me quejo, Señor, cuando las cosas no salen como yo quiero. Me quejo, Señor, cuando no tengo lo que yo creo que debo tener, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos cuesta sujetarnos a tus planes y queremos imponer tu voluntad. Y queremos imponer nuestra voluntad a la tuya, Señor. Y nos rehusamos a aceptar tu voluntad. Perdónanos, Señor, por ser tantas veces quejumbrosos, inconformes, faltos de contentamiento. Ayúdanos, Señor, a perseverar en obedecerte, pero también en ser mansos. Señor, en aceptar que tú tienes planes que nosotros no entendemos y que a veces en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la incomodidad, tú estás obrando y estás haciendo algo. Ayúdanos, Señor, a vivir como modelos, a vivir como seguidores de tu entrega, de tu pasión, de tu amor. Señor, perdónanos si en estos días nos hemos quejado contra ti, contra otros, y hemos renegado, Señor, de tu bondad. Perdónanos. Te lo pido, oh Dios eterno, en tu nombre santo. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en oración dándole gracias al Señor por los diezmos y las ofrendas. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de cada uno, Señor. Gracias porque tú provees a muchas personas para poder dar el diezmo, las ofrendas, Señor. Y también, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por las personas, Padre Santo, que no pudieron ofrendar, Señor. Seas tú bendiciéndolos, Padre Santo, y proveyéndoles cada día, Señor, para que ellos puedan diezmar y ofrendar con alegría también, Señor. Padre amado, y te quiero dar gracias, Señor, de una forma muy especial, porque tú eres el proveedor de cada hogar, Señor. Y a pesar de esta situación, Señor, tú eres el que, Padre Santo, sustenta los hogares, Señor. Te doy gracias, Señor, pues por nuestra iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Chicos y chicas del Redil Junior, es tiempo de Navidad, como vimos en la clase pasada, ¿verdad? Donde una hermosa familia nos representó ese momento especial.
cuando Jesús nació. Y eso es Navidad. Así que quiero que allí donde estás sentado puedas cerrar tus ojitos y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hoy nuevamente podemos como hermanos compartir de tu palabra, Señor, aprender de ella, Señor, y recordar que tú estás presente, Señor, en todo momento en nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a los niños, Señor, que escuchan tu palabra. Bendice a las maestras, Señor, y a los papás que también aprendemos, Señor, de ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y sí, es tiempo de Navidad, de celebrar. Pero ¿recuerdas, chicos, qué significa la Navidad? La Navidad significa nacimiento. Y en este hermoso libro que es la palabra de Dios, en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 2, verso 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Y yo quiero recordar, ¿verdad? Traje acá algunas cositas que me hacen recordar ese nacimiento. Cada vez que puedo ver así como este hermoso corazón y ver su tela, me hace recordar a esa mujer, a esa virgen que abrió su corazón y recibió esa bendición de poder ser esa mamá. ¿Quién era la mamá de Jesús? Sí, María. La Virgen María pudo recordar, ¿verdad? Obedecer a esa palabra, ¿verdad? Y ser la mamá de nuestro niño Jesús. Pero también pude, cada vez que yo consigo, vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es madera, ¿verdad? Son unos palitos de madera. Cada vez que observo estos palitos de madera, estos ganchitos, ¿verdad? De ropa, me hacen recordar a ese hombre que siendo carpintero, de profesión carpintero, ¿verdad? Escuchó la voz de Dios a través de un ángel y se fue solo y no obedeció. Estamos hablando de José. José obedeció a esa voz, ¿verdad? Y tomó por esposa a María y juntos, ¿verdad? Esperaron la llegada de ¿quién? Vamos a ver, ¿qué otra cosita podemos encontrar que nos haga recordar? Tú también en casa puedes ver algunos objetos en casa y puedas recordar, esta puerta de la casa pudo haberla hecho José también, ¿verdad? Quien era carpintero. María con su suavidad, esas blusas de mamá que son de seda, nos puedan recordar a María. Esto acá, vamos a ver, ¿qué nos recuerda esto acá? Sí, nos recuerda a esos ángeles que anunciaron que vendría el Salvador del mundo. ¿Y quién es ese Salvador? Vamos a ver. Al observar esta hermosa y delicada tela suave, hermosa, ¿verdad? Con un color bien hermoso, me hace recordar a ese niño Jesús. Al igual que este perfume oloroso, ¿verdad? Me hace recordar a ese niño Jesús envuelto en pañales. Pero, ¿quién era ese Jesús? El Salvador del mundo. ¿Recuerdan el versículo? Como dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Ha nacido el Salvador Jesús. Vamos a ver qué otras cosas nos recuerdan ese especial momento. Y yo sé que esta va a ser muy fácil. ¿Qué les recuerda esto? Y entonces un ángel le anunció a unos pastores que estaban a lo lejos del establo que había nacido el Salvador. Y ellos agradecieron. Y este algodón me hace recordar esa lana de esas ovejitas, ¿verdad? Que esos pastores quizás también llevaron hasta el pesebre para ver al niño Jesús. ¿Qué puedes ver tú hoy en tu casa que te haga recordar que en esta fecha, en esta época de Navidad, Jesús nació? ¿Sabes? Y aunque Jesús nació envuelto en pañales,
junto a una mujer muy delicada y obediente y un padre que pudo hacerle una cuna con madera, ¿verdad? Jesús quiere nacer hoy en tu corazón y en mi corazón. Él vino a la tierra, el Hijo de Dios, a nacer en la tierra para salvarnos a ti y a mí. Y ese es el motivo de la Navidad. Así que vamos a orar, vamos a pedir que ese niño Jesús pueda entrar en mi corazón y yo pueda así hablar a otros acerca de Jesús, el Rey que vino a salvar al mundo. Gloria a Dios en las alturas y en la paz y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú viniste a esta tierra como un niño, Señor, pero así como viniste también creciste en este mundo, Señor, y gracias a tu inmenso amor hoy podemos tenerte en nuestros corazones. Ese es el verdadero motivo de la Navidad, celebrar que un niño que vino al mundo vino a traer la salvación para mi vida. Ayúdame, Dios, a que cada día pueda entender el verdadero valor, Señor, de este tiempo de Navidad, que es recordarte a ti y recordar lo que hiciste por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero despedirme con esta hermosa canción y que la puedas recordar durante esta semana. Es Navidad, es tiempo de compartir, es tiempo de que juntos celebremos a este Dios. Así que nos despedimos con este pequeño corte de esta canción. Así que aplaude allí. Paz corre por las calles, paz contiendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Dime allí contigo, con tu mamá y papá. Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día. ¿Quién vino? Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Chao, chicos de Redil Junior, Dios te bendiga. Mis hermanos, ahora vamos a compartir nuestro tiempo en la palabra del Señor. Y para ello quiero invitarles a que juntos oremos al Señor y pongamos este espacio de tiempo en nuestro servicio virtual en las manos del Señor, presentándonos nosotros delante de Él. Padre, damos gracias a ti en esta hora, en este tiempo, que nos permites estar ante tu presencia. Señor, recibe tú toda la adoración, toda la exaltación, pero no solamente con nuestras voces al cantar o al estar aquí delante de ti, escuchando tu palabra, sino también, Padre precioso, al meditar en la enseñanza que tú traes a nuestras vidas el día de hoy. Señor, por favor, obra en nosotros para que esta palabra produzca el fruto que tú esperas produzca. Señor, ayúdanos a dejar fuera de nuestras mentes esos afanes y ansiedades que en este momento tal vez perturban nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y ayúdanos a estar delante de ti. Por favor, danos oídos para oír que oyen tu palabra y la entienden para poderla vivir y aceptarla con gozo y alegría. Te lo rogamos, Señor, y ayúdame a mí también a ser un instrumento útil en tus manos para hablar tu palabra con fidelidad, con precisión. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Iglesia El Redil de Envigado y también de Itagüí,
Como bien saben, estamos caminando sobre una serie que hemos titulado Jesús, el Cordero, el Pastor y el León. Y precisamente en esta mañana vamos a darle cierre a este primer rol que hemos abordado desde el fin de semana pasado en Jesús como el Cordero. Y el día de hoy estaremos, como fue leído al principio del servicio, Isaías capítulo 53, donde se nos narra cómo Jesús cumplió este rol sacrificial por todos nosotros. Y cuando estaba leyendo ese texto bíblico esta semana, preparando el sermón y la enseñanza y preparando mi corazón también para ello, vino a mi mente un programa que a mi esposa y a mis hijas les gusta ver y que yo comparto también con ellas. Este programa se llama Jefe Encubierto y es un programa que busca mostrar ¿qué? Mostrar la gracia de un jefe quien se camufla o se infiltra y se hace pasar como uno de sus empleados con un propósito particular: identificar a los que hacen bien su labor, pero también poder notar cuáles son los vacíos que hay en los procesos que tienen como empresa o como negocio. Y esto da una oportunidad para que él pueda mejorar, pero también para poder bendecir a otros. De manera que él, o en este programa vemos cómo, o se deja ver cómo él, al encontrarse con sus empleados y ellos no identificarlo, él puede ver quiénes son buenos empleados. Lo interesante de este programa es que al final siempre hay un valor agregado, y es que el jefe encubierto se da cuenta de las cosas por mejorar, pero también se da cuenta de la calidad de empleados que tiene, y a esos que son notables termina bendiciéndolos de una manera impresionante. Y esto es algo muy hermoso. Muchas veces con mis hijas y mi esposa hasta hemos llorado viendo lo que hacen en este programa. Pero en últimas, siendo un poquito más profundos con esto, este acto hermoso está motivado por un estándar de méritos y ganancias. Porque de todas maneras el jefe, aunque se encubra y pueda observar lo que hay detrás de escena en su empresa, lo que está buscando es mejorar su negocio para producir más. Y aquellos que son premiados, pues son premiados porque se lo ganaron, porque eran buenos empleados. ¿Y qué tiene que ver esto con Isaías 53? Pues mucho. ¿Por qué? Porque si un acto como el de jefe encubierto llega a conmover nuestros corazones y a estimar eso como hermoso, y aún hasta quisiéramos que nos pasara a nosotros, te puede llegar a sorprender el saber que el mensaje del Evangelio nos deja ver que Jesús hizo algo mucho más grande por nosotros y sin igual a lo que hace estas personas del jefe encubierto. Él, podríamos decir, viendo Isaías 53, es nuestro Salvador encubierto. Y esto sin nosotros merecerlo, a diferencia de los buenos empleados que son premiados por sus jefes. Romanos 5, versículos 6 y 8 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, malos, o sea, nosotros, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, óigalo bien, Cristo murió por nosotros. Esto me hizo preguntarme o generar la siguiente incógnita para ustedes y también para mí. ¿Alguien te ha sorprendido? ¿Alguien nos ha sorprendido con un acto de amor hacia nosotros u otra persona? ¿Alguna vez has sido sorprendido por un acto de amor tan maravilloso que te ha dejado sin palabras, o que tú te has enterado que alguien hizo por otra persona?
Tal vez recuérdalo ahí en tu mente. ¿Y qué idea tienes de esa persona al haberte enterado de eso que hizo? ¿Por otro o tal vez por ti? Precisamente Isaías 53, 1 al 12, nos muestra esto. La belleza del Evangelio de Cristo en su rol como Cordero de Dios, testificando cómo Dios Hijo, este texto, se hizo hombre, humillándose para venir a pelear junto a nosotros, pero no solo junto a nosotros, sino en nosotros y por nosotros. ¿Para qué? Para contrarrestar el flagelo que tenemos delante de nosotros todos los días como humanidad, el mal que Satanás ha traído sobre la humanidad y sus obras. De manera que nosotros podamos tener esperanza en medio de un mundo malo, hombres inclinados al mal, pero también un pueblo de Dios, la iglesia del Señor, que en ocasiones o en muchas ocasiones parece perder el rumbo. Por todo esto, Jesús, al igual que el jefe encubierto, viene a hacer la mayor y mejor de las obras en nuestro favor, tomar nuestro lugar y ser ese que se hace cordero para salvar a muchos. Y eso dio nombre al título de mi predicación, uno por muchos. Así que el mensaje de hoy lleva por título, uno por muchos. Jesús, nuestro gran Salvador encubierto. Ahora, este título lo estimo muy importante, porque ¿qué vas a hacer tú con esta noticia de uno por muchos? El profeta Isaías, cuando dio este texto en el siglo VIII antes de Cristo, está pronosticando cómo el pueblo de Israel recibiría este anuncio. ¿Y qué es lo que nos dice? Que este anuncio sería despreciado, porque evidentemente cuando Cristo se encarnó, dice la Escritura, fue despreciado por los suyos. Lo podemos notar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. De manera que si las personas en el siglo I después de Cristo despreciaron este anuncio, este mensaje que les fue dado 7 siglos atrás, ¿lo estaremos haciendo igual hoy en el siglo XXI? Y precisamente abordaremos el título de esta predicación, uno por muchos, bajo 3 encabezados. ¿Es verdad? Como pregunta. ¿Es verdad? Como afirmación. ¡Oh, es verdad! Como una admiración asombrosa de lo que esta palabra nos va a traer el día de hoy. Así que abordemos entonces nuestro primer encabezado. Uno por muchos. ¿Es esto verdad? ¿Es verdad? Dice la palabra del Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Y eso dice nuestro primer encabezado, versículos 1 al 3. ¿Es verdad esto de que uno murió por muchos? ¿Es verdad la obra de Cristo Jesús? ¿Es verdad la importancia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dijo un escritor no cristiano, una sola piedra puede desmoronar un edificio. A veces, y hablando de esta frase de este escritor, estimamos que lo más importante de una edificación son las paredes decoradas, su hermosa ornamentación de rejas, puertas, ventanas, vidrios y todo esto. Pero, haciendo eco de estas palabras de este escritor, una sola piedra puede desmoronar un edificio. La Escritura dice específicamente que muchos desprecian la piedra angular.
¿Por qué? La piedra angular en la antigüedad era esa piedra más grande que ayudaba a sostener todo el edificio y por lo general se colocaba en la base, lo que no se ve. Y los escritores bíblicos decían que el que desprecia la piedra angular por admirar solamente las demás piedras que constituyen el edificio, que eran las tal vez columnas artesonadas que se veían bonitos, están despreciando lo más importante. Y ese es el gran problema de la humanidad. Al decir, ¿es verdad esto del mensaje del Señor? Pues muchas veces somos como personas que valoramos muchas cosas en esta vida, pero despreciamos lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? ¿Hemos creído nosotros en el mensaje de Cristo? Como es la pregunta que hace el profeta aquí. Esta pregunta el profeta la da haciéndonos ver si los hombres creerían en el siervo de Dios como Salvador, aunque éste fuese, él lo advierte, sin mucha gracia. Si éste fuese impopular, éste fuese aún faltado en el respeto por las multitudes, éste no fuera el que llena los estándares de los deseos y expectativas de los hombres por su apariencia. De manera que el profeta empieza a mostrarnos que el siervo de Dios, el Cordero de Dios, sería uno despreciado porque no cumpliría los estándares deseados por el pueblo de Israel. Y eso lo podemos constatar. Nosotros podemos leer los evangelios. Como les dije hace un momento, Juan capítulo 1, versículos 10 y 11 hablan de cómo el pueblo de Israel despreció a Jesús, aquel que es el Salvador del mundo y que había sido anunciado desde el libro de Isaías en el capítulo 53, 7 siglos atrás, pero que también había sido anunciado desde los escritos de Samuel. O si vamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, desde allí se nos habla que el siervo salvador sufriría afrenta. Pero el pueblo de Israel se había hecho otra idea de qué era lo que necesitaba o a quién necesitaba para ser salvado. De manera que este Salvador, despreciado, desechado, afligido y desestimado aún por los suyos, no implica que la obra del Señor estuviera en riesgo. Este revés ante su pueblo no nos deja en un panorama de fracaso al pueblo o al plan de Dios. No. Si ustedes ven con atención del versículo 10 al 12 del capítulo 53, pero si usted retrocede un poquito, capítulo 52, versículos 13 al 15, esos textos nos dan evidencia de que aunque el siervo de Dios, el Cordero de Dios, o sea Cristo, iba a ser despreciado, iba a ser desechado, no iba a ser admirado, no iba a ser reconocido, Dios se encargaría de hacer de esa aparente derrota una gran victoria. Porque aunque muchos ignoraron y despreciaron al siervo de Dios, por eso fijo el encabezado con esta pregunta: ¿es verdad esto del mensaje de Dios? ¿Es verdad esto de un Salvador del mundo? Aunque muchos lo cuestionen, aunque muchos lo ignoren, aunque muchos quieran permanecer en su incredulidad, no todos ignoran este mensaje. Fíjese el versículo 2, creció delante de él. A los ojos de los hombres, Jesús fue un simple hombre, un hijo de un carpintero, un lunático, un loco, uno que se creía algo que no era. Pero Dios Padre estaba dando testimonio en este versículo 2 que Él estaba atento de su siervo, que Él estaba hilando los pasos de su siervo. Por eso, cuando ustedes leen, por ejemplo,
el capítulo 1, 2, 3 de Lucas, encontrarán cómo cada cosa que iba sucediendo en Jesús era fiel cumplimiento a lo que Dios había planeado y había revelado desde el Antiguo Testamento. De manera que lo que fue despreciado para los hombres, para Dios Padre era algo glorioso que Él estaba encargándose de llevar adelante, con sumo detalle, para que se cumplieran todas las cosas que debían cumplirse en Cristo, dando argumentos a los hombres para creer, dando razones a los hombres para no seguir en su incredulidad. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente, que algunos quisieran un evangelio y tal vez un Dios al estilo de Satanás. Satanás allá en Mateo capítulo 5 le dice al Señor, si tú eres, diciéndole a Jesús, al Cordero, como si esto es cierto, que suplas toda necesidad física, que evites toda dificultad y que suplas todo deseo, todo sueño y todo anhelo. Algunos quisieran un mensaje del evangelio, un Cordero que supliera toda necesidad física, toda dificultad humana y que fuera como un mago que cumple todos los deseos, todos los sueños y todos los anhelos. Otros son como los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes de la época de Jesús, diciéndole, si es cierto esto que dices, pues haz señales en los cielos, cumple los estándares de nuestras expectativas. Pero también tenemos otros que se preguntan, si es cierto esto del evangelio y de que Dios es un salvador y de que necesitamos esto, pues que entonces responda todas las inquietudes, todas las preguntas, todos los vacíos que yo tengo en mi mente y que me generan cuestionamientos. Sin embargo, Jesús se adelantó a nosotros y Él dice que solamente una señal nos sería dada, y era la señal de la obra de Cristo en su vida, en su muerte, pero también en su resurrección. Como dijo Jesús, el mensaje del evangelio no viene para saciar todas nuestras curiosidades, expectativas, sueños, anhelos y deseos. No, el mensaje del evangelio viene para hacernos conscientes de nuestro alejamiento de Dios y de acercarnos a Él a través de Cristo Jesús, como el Cordero que quita el pecado del mundo. No uno que suple todos los anhelos que tiene el hombre en este mundo. Por esta misma razón, como no es un mensaje que suple todos los anhelos que el hombre tiene, por esta razón es un mensaje ignorado, pero no por esto desvirtuado. De manera que pregúntate, ¿has creído el mensaje del Cordero? ¿O estás como muchos? ¿Es verdad esto? Y eso precisamente nos lanza nuestro segundo encabezado, que es una afirmación categórica: es verdad. Dice el versículo 4 al versículo 9, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por nuestro camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Hay un libro que a mí me ha fascinado, se llama Evidencia que exige un veredicto.
Es escrito por un autor muy reconocido llamado Josh McDowell. Este hombre en la vida tuvo bastantes dificultades y esto lo llevó a levantarse con un gran resentimiento hacia Dios y hacia su palabra. Fue violado, fue hijo de un papá alcohólico que maltrataba a su mamá, que le maltrataba a él. Perdió a su mamá también muy temprano. Y esto lo hizo crecer con cierto escepticismo y rencor hacia todo aquello que fuese Dios o que se levantase en nombre de Dios. De manera que cuando llegó a la universidad y encontró a cierto grupo de cristianos, empezó esta labor por atacar los argumentos de la fe cristiana. Sin embargo, en esta tarea titánica que él se había empleado de desvirtuar la fe cristiana, hubo una pregunta que uno de los creyentes le lanzó a él y le dijo: si tú logras demostrar que el hecho histórico de la cruz de Cristo no fue cierta, entonces tú podrás quitar todo fundamento sobre el cual se levanta la fe cristiana. Y Josh McDowell se empeñó en demostrar que la cruz de Cristo y la obra que había hecho Cristo en la cruz del Calvario eran mentiras. Pero esta tarea fue la que le llevó a reconocer que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios y que en la obra de la cruz se cumplieron todas las promesas que desde el Antiguo Testamento se habían dado para la humanidad. Hermanos, ahora es ante eso, ante lo que nos encontramos en estos pocos versículos 4 al 9. Los hechos hablan por sí solos. ¿Y qué es lo que dice este texto? Nos narra todos los padecimientos que tendría que enfrentar aquel que sería llamado el Cordero de Dios, y lo hace de manera detallada, minuciosa, particularizada, y nos da la razón por la cual el Cordero tendría que sufrir todas estas cosas. Nos dice en los versículos 4 al 6 la razón por la cual el siervo de Dios no vendría como un David victorioso, como un gran rey, como un gran libertador, sino como un cordero humilde. ¿Cuál es la razón? Estos textos nos muestran que el siervo de Dios tenía que ser un cordero que quitara el pecado del mundo, que sufriera con un propósito particular. ¿Cuál era ese propósito? Ser sustituto, o sea, pagar por otro. Ser vicario quiere decir tomar el lugar de otro en su representación y en su favor. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que dice el versículo 5, por nuestra paz. Él llevará el castigo por nuestra paz. Y en Cristo nosotros vemos cómo Él llevó las enfermedades, los dolores del pueblo. ¿Y a qué se refería con las enfermedades y los dolores? Ciertamente nosotros cuando leemos los evangelios encontramos a Jesús haciendo muchos milagros de sanación, de sanidad, quitando enfermedades literalmente, quitando dolores literalmente. Pero Isaías estaba refiriéndose a una enfermedad mucho más profundo, que es la razón por la que tenemos todas estas enfermedades, y eso se llama pecado. Él llevaría todas las enfermedades y dolores del pueblo para poder sanar la herida más profunda que hay en el hombre, la herida del pecado. Sin embargo, el texto nos dice que a pesar de la labor tan hermosa que estaba desarrollando, sería despreciado y difamado al ser colgado en un madero y hacerse, como dice Deuteronomios 21 y Gálatas 3, maldito. Hacerse digno de la ira de Dios. Porque dice Deuteronomios capítulo 21, versículo 23, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo Jesús, el inocente, se hizo culpable, se hizo maldito, se hizo acarreador de la ira de Dios
por usted y por mí, para que se cumpliera el propósito de esta obra. Como dice un hombre llamado Joel Vick, su sufrimiento reconcilió a los enemigos de Dios, como nos identifica Romanos 3:23, apartados, enemigos de Dios. Este sufrimiento de Cristo reconcilió a nosotros, enemigos de Dios, con Dios, reemplazando la ira de Dios por una relación de armonía con Él y abriendo un camino para que nosotros pudiéramos seguirle a Él, como dice Juan capítulo 14, versículo 6. Ahora pregunto, ¿sufrió Cristo estas cosas? Si usted lee los 4 evangelios, ¿usted puede constatar que Cristo sufrió todas estas cosas? Claro que sí. Los evangelios nos dan fiel testimonio de que Cristo pasó por todos y cada uno de estos sufrimientos descritos del versículo 4 al versículo 9. El profeta sigue sumando argumentos a esta verdad que está planteándonos. El siervo de Dios sufriría opresión, sufriría injusticia. El siervo de Dios guardaría silencio como un cordero manso. El siervo de Dios estaría expuesto a un juicio, pero un juicio viciado, un juicio injusto. Sufriría opresión, sufriría condenación injusta. Su afrenta no pareció importarle a nadie. Todo esto está diciendo este texto. Crucificado con los impíos, fue crucificado entre 2 ladrones y sepultado entre los ricos, como lo dice al final el versículo 9. ¿Quién le dio su sepulcro a Jesús cuando fue bajado de la cruz? José de Arimatea, un rico, crucificado con ladrones, con malhechores, pero enterrado con los ricos. Hermanos, nosotros podemos ver, cuando leemos la historia de Pilatos trayendo juicio y de los sacerdotes, cómo Jesús encarna fielmente todo esto que fue profetizado 800 años atrás. ¿No le parece tremendamente coincidencial esto? Qué escandalosa cantidad de coincidencias entre el relato de Isaías y la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vemos en los evangelios. El siervo de Dios. Ahora bien, si los hechos que vemos descritos en el versículo 4 al 9 tuvieron fiel cumplimiento, ¿no cree usted que las razones que motivaron estos hechos, que fueron quitar el pecado del mundo, hacernos amigos de Dios, no lo tendrán también? Es cierto que Jesús fue ignorado, es cierto que Jesús fue afrentado, pero con una razón fundamental: darnos paz para con Dios en un rol sustitutivo, el morir por muchos. Él nos da más que velitas en esta Navidad. Él nos da más que luces hermosas y decorativas en esta Navidad. Él nos da más que regalos, planes, viajes y comidas. Él nos da la reconciliación con el Señor. Y lo más maravilloso es que Él hace esto a pesar y a sabiendas de que íbamos a ser un pueblo que lo ignoraría y que lo afrentaría. El profeta está diciendo, el Cordero de Dios va a venir y van a ignorar su obra. El profeta de Dios está diciendo, el Cordero de Dios va a venir y lo van a afrentar y lo van a desechar y lo van a matar y lo van a asesinar, y todas estas cosas se van a cumplir. Y cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué es lo que encontramos? El cumplimiento exacto, preciso de todas estas cosas. Y eso nos debe llevar a nuestro tercer y último encabezado. Uno por muchos. Es verdad, con un sentido de admiración. A pesar de haber sido ignorado, a pesar de haber sido afrentado, Él lo hizo por nosotros, para nosotros, en nosotros, por su gloria y por pura gracia. No para encontrar un beneficio económico, no por nuestros méritos, sino por su gracia, por su gloria. Dicen los versículos 10
al 12 en este último encabezado: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramará su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Hermanos, es verdad. El Cordero de Dios vino a pesar de nuestra incredulidad y a pesar de nuestro mal proceder hacia Él, vino para traernos salvación. Y esto me llevó a pensar en algo, y es que Dios, como un padre, sabe de qué tenemos realmente necesidad, mas nosotros no lo sabemos. Nuestros papás saben de qué tenemos necesidad, mas nosotros no lo sabemos. Y esto me hizo pensar en muchas veces lo que sucede cuando estamos criando hijos pequeños. Y es que el ser humano es como un niño pequeño. El niño pequeño quisiera alimentarse solo de golosinas que no le pueden garantizar la vida y una salud. Y al no darle solamente golosinas, termina despreciando lo que es verdaderamente comida. Y eso es lo que vemos en esta escena. El pueblo de Dios es como un niño. Eso fue lo que le pasó a Israel. Querían los manjares que este mundo ofrece, pero no entendieron que no necesitaban los manjares de este mundo, que necesitaban un Cordero Salvador. Hoy nosotros estamos persiguiendo las luces que este mundo nos ofrece, pero olvidamos que lo que necesitamos es al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo estás respondiendo tú a esta verdad? Hay tres cosas que yo quisiera que usted tuviera presente y que despertara en usted un sentido de admiración, de asombro, de agradecimiento por la obra del Cordero de Dios en nuestras vidas. El primero es: quiera Dios que nosotros respondamos a este anuncio con profunda gratitud, no ignorando ni afrentando, sino con profunda gratitud. Dios Padre, hermanos, ha provisto esta bendición para ustedes y para mí. Dios Hijo se ha sujetado voluntariamente a ello, tomando nuestro lugar para ser el quebrantado. Esta palabra quebrantado que nosotros vemos ahí significa literalmente aplastado. Y no solamente quebrantado, aplastado, sino también padecer, sufrir, para poder expiar, limpiar, purificar, salvar, cancelar, anular, liberar. Esta palabra expiar que usted puede encontrar ahí al final del versículo 10 o en la mitad del versículo 10, literalmente el profeta la escribe teniendo en mente lo que dice Levíticos capítulo 5, versículo 14 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 7. ¿Y qué era lo que implicaba la labor de expiación en el pueblo de Israel? Esto implicaba un pago que involucraba no el 100% de la afrenta que había cometido el pecador, sino del 120% de los daños que había hecho o ocasionado a aquel que había afrentado. Así que si yo, por ejemplo, le robaba algo a alguien, esta figura de expiar implicaba que yo no debía devolverle solo el 100% de lo que le había quitado o del mal que le había hecho, sino añadirle un 20% adicional y aparte de eso, llevar un cordero para el sacrificio ante el templo. Y esto es lo que el profeta está diciéndole al pueblo de Israel: a pesar de tu incredulidad, a pesar de tu gran afrenta, Él ha hecho labor de expiación por ti, cancelando el 120, añadiendo más
y entregando al Cordero sacrificial. Él pagó nuestra deuda con una vida justa y perfecta. Voluntariamente enmudeció, pudiendo defenderse, no se defendió. De hecho, cuando leemos los relatos de Mateo allá en el capítulo 26 y 27, cuando está enfrentándose al juicio de Pilatos y le pregunta y le dice, pero es que no encuentro argumentos para enjuiciarte, él simplemente guarda silencio. ¿Y por qué guardó silencio? Porque era la voluntad del Padre entregarlo para ser el sustituto por nosotros, porque Dios Padre sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él pagó nuestra deuda con una vida justa y perfecta voluntariamente y nos hace hijos de Dios para la eternidad, añadiendo su obediencia perfecta a nuestro favor. Él se sometió a las demandas de la justicia de Dios y las cumplió a cabalidad. Eso debería despertar en nosotros admiración, y quiera Dios que haya una profunda gratitud en nosotros por la obra de Cristo, pero no solo profunda gratitud, sino también quiera Dios que esto despierte fe en nosotros al ver que lo que se dijo 800 años antes de que Cristo naciera tuvo fiel cumplimiento al pie de la letra, como se había dicho. Hermanos, quiera Dios que se despierte fe en nosotros, porque solo la justicia de Dios, que satisface la justicia, o solo la justicia perfecta del Hijo de Dios, o sea, Cristo, puede satisfacer la justicia perfecta que Dios demandaba de nosotros para reconciliarse con nosotros. Y a mí me llama la atención precisamente el versículo 11. Dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Y eso me recuerda aquella figura cuando Jesús es bautizado y la voz del cielo dice, he ahí a mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso me hace recordar las palabras de Jesús allá en Mateo 27, si no estoy mal, cuando muere y su última expresión es, tetelestai, consumado es. Él fue perfecto desde su nacimiento hasta su muerte. Solamente Él pudo cumplir a la perfección todas las demandas de la ley, hermanos. Y nosotros debemos confiar en su obra para poder tener acceso y derecho a esta obra que Él hizo por nosotros. Lo bueno, o lo curioso, o lo paradójico, o lo que debería despertar en nosotros un sentido de admiración, es que Él desde el principio dice que no todos iban a aceptar este mensaje, sino solamente muchos. Por eso, al final dice que Él entregó su alma a la muerte por los transgresores, con los transgresores, y llevó el pecado no de todos, sino de muchos. Quiera Dios que nosotros entremos en ese grupo de los muchos. No todos van a creer a este mensaje, solamente muchos. Y quiera Dios que usted sea uno de los que responde a la luz de todas estas evidencias con fe en la obra de Cristo Jesús. Y también quiera Dios que usted y yo respondamos en adoración a este llamado. ¿Por qué? Él nos ha hecho parte de su victoria y por tanto acuña a nuestro favor todos los beneficios que Él alcanzó por haber vencido la muerte, por haber vencido al pecado. Nosotros somos parte del botín y tenemos parte con el botín que Él alcanzó. Y en este sentido, nosotros estamos llamados a adorarle, sirviéndole en medio de su obra, dando testimonio, como dice el versículo 15. Dice el versículo 15 del capítulo 52, así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante Él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, y por tanto darán testimonio, como es evidente
cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo los gentiles, al haber escuchado este gran anuncio, esta gran noticia, dieron testimonio de las maravillas de Dios. Y de esa manera nosotros podemos adorar al Señor. A diferencia de mi ilustración al principio de este sermón, el jefe encubierto, nuestro Salvador encubierto, no se ha fijado en nuestros méritos para traernos tan grandes bendiciones. Ser hechos justicia de Dios, ser hechos hijos de Dios, ser hechos santos en Dios, ser hechos coherederos con Cristo, ser hechos libres de condenación. Tampoco ha sido una motivación meramente material, sino su sola gracia. Si nos conmueve los bienes imperfectos que los hombres hacen por otros hombres, ¿cuánto más ha de hacerlo el bien eterno en Cristo a nuestro favor? Esto me lleva a unas pequeñas reflexiones para nosotros en la mañana de hoy. El primero es este texto de Isaías 53, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tipificado en Cristo Jesús como el siervo sufriente, que es verdad, aunque algunos se pregunten, ¿es verdad? Debe exhortarnos. ¿Por qué? Debemos nosotros estar abrumados, cual jurado en medio de un juicio, ante la indolencia del corazón humano que se niega a reconocer la veracidad irrefutable del Evangelio y el amor tan grande que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Cuán mal está el ser humano, cuán mal está el hombre, y aún cuán mal están aquellos que se hacen llamar iglesia, que solo ven en Jesús un pequeño niño y no al Salvador de sus almas, al cual deberían adorar cada día de sus vidas y con cada aliento de su existencia. Yo te digo, pregúntate, ¿has creído el mensaje de Cristo? Tu caminar con Él, testimonio de Él a otros y confianza en su obra son indicadores o serán indicadores que te pueden ayudar a diagnosticar el estado de tu fe. Pero también este texto es una advertencia. Debemos tener presente el costo que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Esto debe ponernos en alerta, hermanos. ¿Por qué? Usted que me oye, debemos estar alertas ante este mensaje. Dios no se toma con liviandad o a la ligera el pecado del hombre. ¿Qué hizo con su Hijo perfecto y santo por causa del pecado del hombre? Desfiguró su rostro, desfiguró su cuerpo y lo clavó en una cruz y guardó silencio. Dios no se toma a la ligera el pecado de los hombres. Y una muestra de ello es los padecimientos de Cristo. Quiera Dios, no tengas que rendir cuentas ante el juez de la creación sin tener la justicia y la obra perfecta de Cristo a tu favor. No enfrentemos esta vida solos. Dios ha enviado a su Hijo para que caminemos con Él, asimismo a su iglesia. Quiera Dios que nos añadamos a la justicia de Dios. Y por último, este texto debería llevarnos a considerar muchas cosas, y una de ellas es llenarnos de consuelo y llenarnos de gozo al saber que aunque no seamos justos perfectamente, que aunque no seamos perfectos, que aunque no seamos los buenos empleados del jefe encubierto, sino los pecadores que somos, incrédulos, y que afrentamos a cruz también con una vida pecadora, aún así Él nos hace justos, amados, aceptables, reconocidos, valorados y tenidos por dignos ante Dios por causa de los méritos de Cristo y su perfecta obediencia como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, aquello que Dios cuenta a nuestro favor para la eternidad. Hermanos, eso debe despertarnos en admiración. Es cierto, yo era enemigo de Dios, pero en Cristo ahora he sido hecho amigo de Dios. Yo
ponía en entredicho la obra de Dios, pero la palabra me ha dado testimonio y me muestra que Él ha cumplido todos y cada uno de estos requerimientos que decía la Escritura Él debía padecer, y los ha hecho para que yo pueda tener los beneficios de una vida eterna en paz con Dios. Yo quisiera decirle a los niños y jóvenes que me están escuchando en esta mañana, seguramente allí en las casas, puede que en esta vida no alcancemos el cielo que las personas tanto buscan, como reconocimiento, fama, prestigio, poder y dinero, pero hay algo seguro que Dios nos enseña. Aquellos que están en Cristo podrán alcanzar no el cielo de esta tierra, no los estándares que esta tierra denomina el cielo, la gloria, sino los cielos de los cielos por la eternidad, y disfrutar de una paz eterna, no solo temporal, como la que tienen algunos en esta vida, sino una eternal. Niños, jóvenes, súbanse a las alas más seguras que podemos encontrar, y es las alas del Cordero de Dios. Y por último, para todos, si nos enternecen actos benevolentes de los hombres, como estos que nos narra este programa Jefe Encubierto, que hacen por personas que realmente los merecen, ¿cuánto más debe producir en nosotros asombro, adoración, agradecimiento, fe, humillación y fidelidad a Dios? Este acto de que solo Cristo nos ha dado lo que verdaderamente nosotros necesitábamos, y que solo Cristo ha dado todo a nuestro favor. Quiera el Señor traer eso a nuestras mentes hoy. Démosle gracias al Señor entonces en esta hora por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra, sabiendo que el Cordero de Dios es uno que se ha dado por muchos, a pesar de la incredulidad del hombre, a pesar de la afrenta que el hombre hizo al Cordero, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, y eso es verdad. Señor, damos gracias a ti en esta mañana por el tiempo que nos permites estar delante de tu presencia. Te adoramos, Señor. Agradecemos la obra de Cristo Jesús en nuestro favor. Señor, a veces deseamos muchas cosas en este mundo, como los niños, deseamos solo golosinas, deseamos solo aquello que nuestros ojos anhelan, que nuestros corazones aprecian y atesoran como lo más deseable, pero sabemos que no podemos vivir solo de golosinas, Señor, que hay aspectos más importantes. Guárdanos de no ser como el pueblo de Israel, que despreció la piedra angular que es Cristo Jesús, la roca de la salvación, y como dice Lucas, la roca sobre la cual se puede construir la casa y ésta nunca caerá. Y ese es Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser hombres que reconocen a Jesús como el Cordero, no el Cordero que trae regalitos, no el Cordero que es el pretexto para fiestas y cosas en estos tiempos, sino el Cordero que nos ha traído el regalo más maravilloso y precioso, y es la salvación, y ser tenidos como hijos tuyos, como amigos tuyos. Y esto nos dará paso a nuestro segundo rol, que es Jesús como el pastor, y cómo necesitamos no solamente uno que nos quitara el pecado, sino uno que nos guiara a reconocer ese pecado y esa necesidad que teníamos de un Salvador. Gracias te damos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Y quiero darle las gracias por continuar hasta el final de este servicio. Quiero que terminemos orando. Señor, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hace más de 2000 años nació el Cordero, tu Hijo encarnado, el único capaz de cubrir con su sangre nuestra maldad y cargar nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a meditar, Señor, en tu sacrificio como suficiente para cargar nuestro pecado y nuestra culpa, Señor. Nunca habríamos podido pagar la deuda que teníamos contigo por nuestra rebelión, Señor. Tu sacrificio es suficiente para recibir
tu perdón por la eternidad, Señor. Permítenos meditar en todo esto para que podamos crecer en amor hacia ti y en obediencia, Señor. Te entregamos esta semana, Señor, para que tú seas nuestro guía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.